Claro, cuando habláis de estos países que están en crecimiento, a mí siempre me viene esta vena un poco de, pues bueno, de pensar en la población, ¿no? Y aunque una economía parece que va hacia arriba y que cada vez, yo qué sé, ves marcas que están en el mundo asiático que cada vez crecen más y son más ricas, no paro de pensar en esas jornadas laborales que son inhumanas que están teniendo los trabajadores y casos como, por ejemplo, otro día salió una noticia de la empresa Shein, que es una gran productora de productos de textiles, cómo salía a la luz un reporte, una investigación que hicieron de trabajadoras que tenían que dormir hasta en la propia fábrica, ¿no? ¿Esto está mejorando? Es decir, esto que en un momento ya de repente sale a la luz de las producciones en Indonesia, que si en India, que si en China, que eran absurdas, pareció que se vio un poco de consciencia a eso, pero luego no sé en qué se quedó. Otra vez se volvió a ocultar la noticia o se volvió a archivar y ya no se habló más del tema, ¿no? ¿Cómo va ese tema respecto a la calidad de vida del trabajador? Ya no tanto la economía como va, sino la calidad de vida de esos trabajadores. Aquí hay un problema que es juzgar todo con los ojos de Occidente. Mi abuelo andaba a 17 kilómetros para ir a llevar agua al trabajo. O sea, 17 kilómetros. No sé si habéis visto los vídeos de Ibai haciéndose el Camino de Santiago, que se hacía 17 kilómetros y no podían más, ni él, ni Socas, ni ninguno que iba haciendo el Camino de Santiago. Pues mi abuelo lo hacía todos los días. Nosotros vemos las imágenes de gente trabajando en fábricas y claro, lo comparamos con nuestros estándares y decimos, "Uf, increíble". Bueno, pues que en China hace 40 o 50 años es que los niños se morían de hambre. Esa gente no se está muriendo de hambre. Y no estoy diciendo que eso sea un buen estándar de vida ni a lo que tengan que aspirar. Pero ahí lo que tenemos que entender es que un país que se está industrializando, que está empezando a crecer económicamente, pues cada vez va a ir un poquito mejor. Pero claro, si nosotros cogemos y con nuestra mirada vemos a lo que... Bueno, a la China igual no tanto, algunas zonas sí, pero vemos Bangladesh, por ejemplo, las fábricas de Bangladesh, decimos, ¡qué barbaridad! Bueno, pues que España era así hace 80 años. Que no era diferente. Era el mismo nivel de vida, me refiero. Y si no, de nuevo, que cada uno pregunte en su casa a sus familiares. Es simplemente otra parte del proceso que están viviendo. De hecho, cuando estas personas que hacen mucha campaña contra las fábricas que van a Bangladesh, por ejemplo, lo que consiguen, si esas fábricas dejan de ir a Bangladesh, es que se frene ese proceso de capitalización. Es que se frene ese proceso de crecimiento económico. Ellos están muy mal, evidentemente están muy mal. Pero es que vienen de peor. Claro. Y si les quitas lo que les ha servido para ir a mejor, es que vuelven a lo que tenían peor. Y dirás, bueno, pero es que las empresas podrían pagar más. Y yo, pues no sé si podrían pagar más. Porque a precio muy barato, en Primark, por ejemplo, mucha gente compra. Si mucha gente compra, hace falta que se produzca mucho. Ahora bien, si mucha gente compra porque los precios son muy bajos, lo que se puede pagar a lo que se fabrica en Bangladesh es a un precio muy bajo, Claro. a una calidad de vida muy baja. Uno podría decir, no, bueno, pues que las empresas paguen más. Si pagan más, el precio va a ser más alto, porque aunque se nos venda que las grandes empresas ganan montones y montones de dinero, ganan montones y montones de dinero en valores absolutos, pero no en valores relativos. Es decir, ganan un porcentaje pequeño de cada prenda que venden. Si suben el precio un poquito, ya dejan de ganar dinero, ¿vale? O sea, ellos ganan mucho por rotación, porque venden muchas cosas con un margen muy pequeño, pero venden mucho. Si les suben un poquito el precio, también les sube el coste, acaba por no salir a cuenta. Entonces, si se sube el precio, automáticamente la gente compra menos. Si la gente compra menos, hay menos necesidad de producción. O sea, que estamos, entre comillas, nosotros nos quejamos de esa calidad de vida, pero también estamos incentivándolo con la compra. Evidentemente. Pero que tampoco es malo. Es algo positivo, es que esa es la cuestión. Y de hecho China es un buen ejemplo. Es decir, China hace 30 o 40 años, básicamente el 90% de la población era muy pobre. Cuando decimos pobre, es muy pobre. Tenía problemas incluso pues para comer regularmente y tener una aportación calórica que fuese completa. Y si habláis con cualquier persona que sea de origen chino, os lo va a contar, porque esa es la historia de todas las familias del lugar. De hecho, nosotros en el equipo tenemos compañeros que son chinos, porque de hecho estamos preparando varios proyectos en chino, y nos lo cuentan claramente, ¿no? Nos cuentan cómo ese país ha cambiado radicalmente. O sea, lo que hace 30 años era China, que hoy es Bangladesh, hoy ya no tiene nada que ver. De hecho, si vemos la aportación calórica en China, ha crecido un montón. La gente come mucho más y come mucho mejor ahora. Si vemos los patrimonios de las familias, la gente ha conseguido ahorrar muchísimo. De hecho,
no sé si los otros espectadores, vosotros mismos, habréis oído hablar de la burbuja inmobiliaria china. Bueno, esa burbuja inmobiliaria se ha producido porque la gente ha podido tener acceso a la compra de vivienda, algo que hace unos años era impensable. Entonces han comprado nuevas viviendas, han mejorado viviendas, han depositado ahí sus ahorros porque han acumulado ahorros. Es decir, lo mismo con las infraestructuras. Hoy, cualquier persona que vaya a Shanghái o que vaya a Pekín no le parecerá que China es un país del tercer mundo, pero hace 40 años lo era. Y hoy China, en cambio, tiene unos estándares de vida, todavía hay zonas con cierta pobreza, pero tiene unos estándares de vida razonablemente altos, por ejemplo, más altos que México. Ese es el proceso que se ha producido porque las grandes compañías han llevado allí fábricas, han llevado allí actividad económica. Y luego, además, ya no solo son las fábricas, luego es ya las empresas locales que empiezan a crecer para suministrar a esas fábricas, ¿no? Y al final se constituye un tejido económico enorme. Igual la diferencia entre tener y no tener una fábrica, aunque la mujer que podamos ver cosiendo en China, bueno, ahora ya no, en Bangladesh, nos parezca muy duro y igual trabaja 12 horas en la fábrica y es muy duro. Eso puede ser la diferencia entre que su hijo estudie y que no estudie. Exactamente. Entonces, la siguiente generación, como habrá estudiado, sabrá leer, sabrá ciertas matemáticas, ya podrá trabajar en una fábrica igual de microchips. Igual ensamblando los microchips, pero cada vez se va mejor. De eso va la inversión. La inversión no te va a cambiar de un día para otro, pero progresivamente lo interesante del crecimiento económico es ir acumulando capital, que cada vez haya más fábricas, de cada vez más valor añadido, de cada vez esa pirámide de Maslow en etapas más altas. De hecho, creo que hay un ejercicio muy bueno que se puede hacer. Y es que podemos remontarnos 60 años atrás en el tiempo. Yo invito a todos los que nos estén viendo a remontarse 60 años atrás en el tiempo y ver qué países eran los países, digamos, pobres, ¿no? Y, bueno, prácticamente todo el mundo, excepto Europa y Estados Unidos, eran países pobres hace 60, 70 años, ¿no? Y yo les invito a pensar en una cosa, y es, ¿qué países hoy han dejado de ser pobres y qué países continúan siendo pobres? Curiosamente, en los años 50, en los años 40, la renta per cápita en China o en Corea, por ejemplo, no era muy distante a la que había en el África subsahariano. Pero hubo una gran diferencia. A Corea y a China llegó muchísima inversión, llegaron esas fábricas, esas jornadas maratonianas que son terriblemente duras. Pero lo que ha dado lugar es que hoy, en Corea, es un país que tiene una renta equivalente a la de España, incluso ya ligeramente superior a la de España, y China está en camino de conseguirlo. En cambio, en África subsahariana nunca llegó esa inversión. Y la gente sigue siendo mayoritariamente pobre. Con lo cual, es evidente que hay que tener, una conciencia social. Y es evidente que nadie, en su sano juicio, desea que haya jornadas infernales y jornadas maratonianas. Y por supuesto que hay que aventar a las empresas a cuidar a sus trabajadores en todas partes, ¿no? En España, en Estados Unidos, pero también en Bangladesh. Por supuesto. Pero tampoco podemos olvidar algo. Y es cuál es la realidad local y cómo se sale de esa realidad. Antes Óscar hablaba de su abuelo, pero es que era la realidad. Mi padre empezó a trabajar en una fábrica de General Electric con 14 años. Pero luego eso hoy en España nos parece como decir, ¿cómo? ¿Con 14 años trabajando en una fábrica? Bueno, pero es que esa es la realidad de España, y España y de Europa. Es decir, y nunca España tuvo la renta per cápita de la África subsahariana o que tenía China en los años 50, ¿no? Entonces, esa es la realidad. El proceso de inversión, de capitalización, de creación de riqueza, del que todos podemos participar, si sabemos cómo, y ahí es donde recuerdo, ¿no? La clase que tenemos con Juan Ramón Rayo, ¿no? Es que todo el mundo se apunte, que está en la descripción, porque esto es lo importante, eso es lo que nos cambia la vida. Aquí y en todas partes. Que es aprovechar el esfuerzo, el sacrificio de hoy para crear una vida mejor.